mi nombre es Carol, y a los 32 años conocí a Brian mientras trabajaba en Globaltech, una reconocida corporación internacional. Yo era traductora, y Brian formaba parte del equipo de TI, siempre listo con una broma ingeniosa o una solución rápida cada vez que mi computadora tenía problemas. Nuestros descansos para café se convirtieron rápidamente en cenas románticas, y antes de que me diera cuenta, nos volvimos inseparables. Un año después de comenzar nuestra relación, Brian me propuso matrimonio en nuestro parque favorito, y yo acepté. Nuestra boda fue una hermosa celebración, llena de encaje blanco y brindis sinceros de nuestros amigos y familiares. Los padres de Brian, Amanda y Frank, fueron muy acogedores. Amanda, en particular, me hizo sentir como en casa con un cálido abrazo y susurró: «Bienvenida a la familia, querida». No tenía idea de cuán significativa sería esa bienvenida. Después de nuestra luna de miel, Brian y yo nos mudamos a su amplio apartamento, que tenía una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Él me mostró con orgullo la cocina, explicando cómo su madre había insistido en comprar los electrodomésticos de alta gama cuando él se mudó por primera vez. En ese momento, no le di mucha importancia, atrapada en la emoción de nuestra nueva vida juntos. Las primeras semanas fueron idílicas. Nos adaptamos a una rutina cómoda, compartiendo las tareas del hogar y disfrutando de tranquilas noches en casa. Pero una mañana de sábado, mientras intentaba hacer panqueques, escuché abrirse la puerta principal, esperando a Brian. Llamé, pero para mi sorpresa, era Amanda. «Oh, hola, querida», dijo con alegría, ya ordenando a pesar de que el apartamento estaba impecable. «Pensé en venir a ver cómo están». Confusa, le pregunté cómo había entrado, sin pensarlo dos veces. Amanda me mostró una llave de repuesto y explicó de manera casual que era para ayudar a cuidar de Brian. Luego comenzó a darme una interminable lista de consejos no solicitados sobre cómo llevar la casa. Para cuando Brian llegó, él también se sorprendió, pero no cuestionó a su madre. En las semanas siguientes, las visitas sorpresivas de Amanda se convirtieron en una ocurrencia regular. Cada vez, ofrecía más críticas no solicitadas y compartía historias sobre su propia experiencia con su suegra, sin parecer darse cuenta de que sus acciones eran sorprendentemente similares. Yo guardaba mis sentimientos para mí misma, manteniendo una sonrisa educada mientras trataba de procesar la ironía de sus relatos. Adaptarme a la dinámica de nuestra nueva vida familiar fue difícil, mientras intentaba establecer límites en mi matrimonio. Las constantes intromisiones de Amanda lo hacían aún más complicado. Comentarios como: «Mira lo bien que salió Brian. Deberías estar agradecida de que no soy como ella», solo alimentaban mi frustración. La ironía de que me dijeran que debía agradecer por la invasión de mi privacidad y la duda sobre mis capacidades no me pasó desapercibida. Las visitas de Amanda se hicieron más frecuentes y sus críticas más agudas. Inspeccionaba el apartamento en busca de polvo y reorganizaba la despensa, afirmando saber mejor que yo las preferencias de Brian. Brian, sin embargo, parecía ajeno a la atención, siempre defendiendo las acciones de su madre como una forma de ayudar. Pero el peso de sus buenas intenciones se estaba volviendo insoportable. La constante invasión de nuestro espacio, bajo el pretexto de dar orientación, me estaba agotando. Todo llegó a su punto máximo una tarde de domingo. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo, cuando Amanda entró sin previo aviso, llave en mano, con alegría. Ofreció enseñarme cómo hacer el asado perfecto de domingo, diciendo que Brian era exigente con ello. Mientras hablaba, algo dentro de mí se rompió. Sosteniendo la cuchara de madera en mi mano, me di cuenta de que esta era mi casa, mi cocina, mi matrimonio, y ya había tenido suficiente. Tomando una profunda respiración, me giré para enfrentar a Amanda, mi voz firme pero controlada. «Amanda, necesitamos hablar». Ella levantó una ceja, claramente sorprendida. «¿Sobre qué, querida?» «Sobre los límites y la privacidad», respondí, mis palabras claras y directas. «Aprecio que quieras ayudar, pero tus visitas sorpresivas y constantes críticas me están haciendo sentir incómoda en mi propia casa». Sin decir palabra, salió disparada, la puerta cerrándose de golpe tras ella. El sonido resonó por todo el apartamento, dejándome exhausta, pero extrañamente liberada. Esa noche, mientras cenábamos Brian y yo, supe que era momento de abordar el problema de frente. «Brian», comencé, nerviosa mientras movía la comida en mi plato, «necesitamos hablar sobre tu mamá». Él suspiró y dejó el tenedor. «¿Ahora qué?». Tomé aire y relaté los eventos del día, describiendo todos esos pequeños momentos que se habían acumulado con el tiempo. Mientras hablaba, vi el conflicto en los ojos de Brian, dividido entre su lealtad hacia su madre y su compromiso con nuestro matrimonio. «Brian»,
entiendo que tu mamá tenga buenas intenciones, pero esto no se trata de ayudar, se trata de control. Ella irrumpe en nuestra casa sin invitación, critica todo lo que hago y me hace sentir como si no perteneciera a mi propia vida. Esto tiene que parar. Brian se pasó una mano por el cabello, incómodo. ¿Qué quieres que haga al respecto? Necesito que pongas límites con ella, dije, con la voz firme. Recupera su llave, pídele que llame antes de venir y, lo más importante, necesito que me defiendas cuando ella se pase de la raya. Hubo un largo silencio mientras Brian procesaba mis palabras. Finalmente, asintió. Tienes razón, hablaré con ella. Fiel a su palabra, Brian habló con Amanda al día siguiente. Yo no estuve presente en la conversación, pero según Brian, no salió bien. Amanda se sintió herida y ofendida, alegando que estábamos tratando de echarla de nuestras vidas. Sin embargo, aceptó nuestras condiciones a regañadientes. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Las visitas de Amanda se hicieron menos frecuentes, siempre precedidas por una llamada telefónica, pero la paz no duró mucho. La primera grieta apareció cuando me encontré sin ser invitada a las cenas de los domingos y las reuniones familiares. Fue un cambio que no había anticipado, pero tenía la sensación de lo que significaba. Cuando lo mencioné a Brian, él solo se encogió de hombros, incómodo. Mamá dice que esta vez solo es para la familia inmediata, murmuró, evitando mi mirada. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de Frank, el padre de Brian. Brian y yo habíamos planeado ir juntos, pero un asunto urgente de trabajo lo obligó a irse en el último minuto. Me instó a ir sola, diciendo que a su papá le gustaría verme. Dudosa, acepté. Llegué a su casa con un regalo en mano, pero cuando Amanda abrió la puerta, sus ojos se entrecerraron. Carol, me saludó, su voz llena de desdén. ¡Qué sorpresa! No esperábamos verte. Esta es una reunión familiar, y seamos sinceras, querida, no eres familia, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada, congelada. Escuché mientras continuaba, has dejado claro que no me quieres en tu vida, así que creo que es mejor que te vayas ahora. No querríamos que una invitada no deseada arruinara el día especial de Frank. En ese momento, Frank apareció detrás de ella, confundido por la confrontación. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando entre las dos. Amanda inmediatamente cambió de tono, su voz temblando mientras contaba su versión. Oh, Frank, Carol ya se iba. ¿No es horrible cómo me ha echado de la vida de Brian? Me ha quitado las llaves y me ha prohibido visitar a mi hijo. Mi rostro ardía de ira y humillación, pero antes de que pudiera decir algo, Frank intervino. Basta, Amanda, dijo con firmeza. Carol es familia, y es bienvenida aquí. Luego se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Por favor, entra, Carol, nos encantaría que te quedaras con nosotros. Aliviada, lo seguí dentro, sintiendo el peso de todas las miradas curiosas. Durante los siguientes años, mi relación con Amanda siguió siendo tensa, una lucha constante, a pesar de nuestros intentos por establecer límites claros. Luego, de manera inesperada, la tragedia golpeó, la salud de Frank se deterioró rápidamente y falleció. El mundo pareció cambiar de eje. El funeral fue sombrío, con Amanda apenas reconociéndome. Después, el abogado de Frank, el señor Raymond, un amable y confiable amigo de la familia, se acercó a nosotros. Señora Walker, si usted y su hijo pudieran acompañarme en privado. El señor Walker dejó algunas instrucciones específicas en su testamento. Cuando salieron, la atmósfera había cambiado drásticamente. Amanda estaba pálida, visiblemente alterada, y Brian parecía confundido. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de un pesado silencio. Finalmente, Brian habló, con la voz apenas un susurro. Papá me dejó todo a mí. La casa, los ahorros, todo, incluso la casa de mamá, estaba en shock. ¿Pero por qué?, pregunté, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Brian negó con la cabeza, con una expresión imposible de leer. El abogado no explicó mucho, solo dijo que era decisión de papá. Recordé claramente la reacción de Amanda, su cara era una mezcla de incredulidad y enojo. Incluso la escuché murmurar algo entre dientes, ese tonto, antes de recuperar rápidamente su compostura. Al día siguiente, llamó a Brian, su voz temblorosa. Brian, no me vas a echar, ¿verdad? Esta casa es lo único que me queda de tu padre. Sin dudarlo, Brian respondió, por supuesto que no, mamá, la casa es tuya para que te quedes, y te pondré una asignación mensual. No dije nada,
Era la herencia de Brian, su decisión, y a pesar de todo lo que había pasado, no podía obligarlo a tomar otra decisión. Amanda acababa de perder a su esposo, no importaba lo difícil que fuera. No quería ser yo quien la dejara sin hogar. Pero nuestra amabilidad no parecía suavizar su actitud hacia mí. Dejó de venir a nuestra casa por completo, pero la tensión entre nosotras nunca desapareció realmente. Se mantenía en el aire, como un recordatorio constante de las complejas dinámicas que plagaban a nuestra familia. La influencia de Amanda sobre Brian seguía siendo tan fuerte como siempre. Ella lo llamaba con alguna emergencia, algo que necesitaba arreglar en la casa, o alguna enfermedad menor que la hacía sentir incapaz de estar sola. Cada vez, Brian dejaba todo, corriendo a su lado, a menudo quedándose a dormir para cuidarla. Yo comenzaba a sentirme cada vez más aislada, una observadora silenciosa en un matrimonio que se sentía cada vez más tenso. Cuando se acercó el cumpleaños de Amanda, me preparé. En los últimos 3 años, me habían excluido de manera evidente de los eventos familiares, nunca me invitaban a celebraciones, obligándome a asumir el papel de forastera en mi propio matrimonio. Así que cuando Brian me dijo que tenía un viaje de negocios de última hora, me preparé para una noche tranquila en casa sola. Pero entonces, el día antes del cumpleaños de Amanda, sonó mi teléfono. Era Amanda. Hola, Carol, querida, me saludó, con una voz inusualmente dulce. Te llamo por mi cumpleaños de mañana. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy realmente cansada de toda esta animosidad. Me gustaría que nos reconciliáramos. Me sorprendió. ¿Quieres que vaya a tu fiesta de cumpleaños? Su respuesta fue cálida, casi demasiado cálida. Claro, querida, sé que Brian no estará, pero me encantaría que me acompañaras. ¿Qué dices? Por un momento, dudé. Después de años de ser excluida y sometida a sus críticas veladas, era difícil creer en esta rama de olivo repentina, pero su voz, tan sincera y acogedora, me hizo vacilar. ¿Podría ser realmente genuino? Una parte de mí quería rechazar la invitación de inmediato, para protegerme de más dolor. Sin embargo, otra parte, la que todavía esperaba tener un lazo familiar, encontraba difícil negarse. Supongo que podría pasar. Me escuché decir, mi voz casi ajena para mí. Maravilloso. La voz de Amanda estaba llena de falso entusiasmo. Es en el Willow Creek Club. Te veré a las 8. A la noche siguiente, conduje hasta el club de campo, con un regalo cuidadosamente elegido y un ramo de flores descansando a mi lado. A medida que me acercaba a la entrada, una sensación de incomodidad familiar se instaló en mi estómago, apretando mi pecho. Me detuve en la barrera de seguridad, y un guardia se acercó. Nombre, por favor. Carol Walker, respondí, intentando sonar tranquila. El guardia revisó su lista, luego frunció el ceño. Lo siento, señora, pero no la encuentro en la lista. Debe haber un error, dije, con frustración comenzando a colarse en mi voz. Amanda Walker me invitó personalmente. Soy su nuera. El guardia negó con la cabeza, imperturbable. Lo siento, señora, si su nombre no está en la lista, no puedo dejarla pasar. Es un evento privado. Mi pulso se aceleró mientras salía del coche y marcaba el número de Amanda. Después de unos tonos, ella contestó. Amanda, soy Carol. Estoy en la entrada, pero no me dejan entrar. Unos minutos después, Amanda apareció, rodeada por un grupo de invitados bien vestidos, todos riendo y disfrutando. Cuando se acercó a mí, esperaba que aclarara la confusión, pero al mirarme, su mirada fue helada, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Bueno, dijo, su voz rebosante de desdén, si no es la pequeña cazafortunas. ¿De verdad pensaste que dejaría entrar a alguien como tú a mi celebración de cumpleaños? Me quedé congelada, incapaz de hablar, mientras Amanda continuaba su ataque verbal. Elegí específicamente este lugar para mantener a personas como tú fuera. No eres familia, eres solo una mujer desesperada que atrapó a mi hijo. Los invitados detrás de ella se rieron, claramente entretenidos por el espectáculo. Mi cara ardió de vergüenza y furia. Esto no era solo un malentendido, era otro intento deliberado de humillarme. Pero tú me invitaste, dije, mi voz temblorosa de incredulidad. Dijiste que querías reconciliarnos. Amanda se rió, un sonido áspero y burlón. Ay, qué ingenua. Quería ver hasta dónde llegarías por un pedazo del dinero de nuestra familia. Mírate, lo suficientemente desesperada como para aparecer en mi puerta como una perra callejera pidiendo sobras. Por un momento, quedé paralizada, sus palabras venenosas hundiéndose en mí. Luego, con calma deliberada, dejé caer las flores y el regalo de mis manos, dejándolos caer a sus pies. Sin decir una palabra más,
Di la vuelta y caminé hacia mi coche. El sonido de su risa burlona y el zumbido distante de la fiesta desvaneciéndose con cada paso. Conduje a casa en un estado de aturdimiento. El ardor de su crueldad aún quemándome por dentro. Tan pronto como entré por la puerta, me desplomé en el sofá, mis manos temblorosas mientras tomaba el teléfono. Marqué el número de Brian y, entre sollozos, le conté todo lo que había pasado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Antes de que finalmente hablara, su voz tensa de ira. Voy a regresar a casa, y cuando llegue, vamos a tener una conversación muy seria con mi madre. Fiel a su palabra, Brian tomó el próximo vuelo a casa. Cuando llegó, me abrazó, pidiéndome perdón una y otra vez por el comportamiento de su madre. Con determinación en los ojos, tomó el teléfono y marcó el número de Amanda. Pude escuchar su voz aguda y defensiva a través del altavoz, pero las respuestas de Brian fueron firmes. No, mamá, esto es todo. Te has pasado de la raya. No quiero escuchar tus excusas. Humillaste a mi esposa, la mujer que amo. Se acabó. No más asignación, no más apoyo. Estás por tu cuenta. Por una breve semana, disfrutamos de una paz que se sentía extraña, sin más llamadas frenéticas de Amanda, sin más emergencias que alejaran a Brian. Fue la primera vez en años que pudimos respirar realmente, pero sabía que no duraría. Una tarde, alguien tocó la puerta. Cuando la abrí, encontré a Amanda allí, con los ojos hinchados y rojos, el cabello desordenado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gimió, empujándome para entrar a la casa. Yo lo di todo para criar a ese niño, le dediqué mi vida, y ahora, por tu culpa, me ha dejado sin nada, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Casi no tengo para comer, gritó Amanda, caminando de un lado a otro en la sala, su voz llena de histeria. Esto es todo tu culpa, tú lo pusiste en mi contra, tú eres la razón por la que Frank me desheredó, lo has arruinado todo. Intenté interrumpirla, pero Amanda estaba fuera de control. Continuó con su diatriba, las lágrimas cayendo por su rostro, hasta que, finalmente, se desplomó en el sillón, sollozando incontrolablemente. Me quedé allí, sin saber qué hacer. La escena era tan caótica, tan cruda, que no encontraba las palabras para defenderme. Después de lo que me pareció una eternidad, Amanda se recompuso, se limpió las lágrimas y enderezó su postura. Sin decir una palabra más, se fue, dejándome sola en la sala, confundida, sacudida e incierta. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, una aguda realización me golpeó. Necesitaba respuestas, respuestas que solo una persona podría darme, y sabía exactamente a dónde ir para obtenerlas. Al día siguiente, me encontré sentada frente al abogado de Frank, el señor Raymond, en su oficina. La habitación estaba cálida y acogedora, un contraste marcado con la tensión que sentía. Los estantes estaban llenos de libros legales, y los diplomas enmarcados decoraban las paredes. El señor Raymond me miró con ojos amables pero cautelosos, con las manos cruzadas sobre el escritorio frente a él. Señora Walker, comenzó, su voz firme, entiendo que tiene algunas preguntas sobre el testamento de su suegro. Asentí, tomando una respiración profunda. Sí, necesito entender por qué Frank dejó todo a Brian y nada a Amanda. Simplemente no tiene sentido. El señor Raymond se recostó en su silla, su expresión cambiando ligeramente, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Señora Walker, comenzó lentamente, he conocido a la familia durante muchos años. Lo que estoy a punto de decirle no es fácil de escuchar. Mi corazón se hundió ante la anticipación. Por favor, dígame. Tomó una profunda bocanada de aire antes de continuar. Amanda le fue infiel a Frank, reveló, sus palabras cayendo como una bomba. Casi no lo podía creer. Mi boca se secó, y mi mente daba vueltas. ¿Tuvo un amante?, pregunté, incapaz de suprimir el shock en mi voz. El señor Raymond asintió gravemente. Sí, un hombre que falleció poco antes que Frank. Este hombre dejó a Amanda una cantidad significativa de propiedades en su testamento. Me quedé en silencio, atónita, mientras el peso de sus palabras se asentaba en mí. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara antes de continuar. Frank descubrió el asunto y la herencia, y eso llevó a una gran confrontación entre ellos, explicó el señor Raymond. Fue después de esa discusión que Frank decidió cambiar su testamento, dejando todo a Brian en lugar de a Amanda. Pero las revelaciones no terminaron ahí. El señor Raymond bajó la voz, su tono volviéndose sombrío. Hay más, agregó. Hace años, cuando Brian era solo un niño, la madre de Frank, la abuela de Brian,
se enfermó gravemente. Ella había ahorrado durante años para asegurarse de poder vivir sus últimos días en una residencia privada, donde pudiera estar cómoda. Mi estómago dio un vuelco mientras me preparaba para lo que venía. Amanda convenció a Frank de vender la propiedad de su madre. En lugar de ponerla en la residencia que ella había planeado, la pusieron en una institución pública. El dinero de la venta lo guardaron Amanda y Frank, y rara vez la visitaron. Ella murió sola, olvidada. El disgusto en mi estómago creció. La mujer que creía entender, manipuladora, dura y cruel, resultó ser mucho más peligrosa, mucho más egoísta, de lo que había imaginado. Frank nunca superó la culpa, dijo el señor Raymond en voz baja. Cambiar su testamento fue su manera de intentar corregir las cosas. Quería asegurarse de que Amanda no pudiera hacerle lo mismo a Brian, de que no lo explotara como lo hizo con su madre. Salí de la oficina del señor Raymond en un estado de aturdimiento, mi mente dando vueltas con la oscura verdad que había descubierto. La mujer que me había acusado de ser una cazafortunas era la verdadera villana, egoísta y despiadada en su búsqueda de poder y dinero, sin importar el daño a su propia familia. Esa noche, cuando Brian regresó a casa, lo senté y le conté todo lo que había aprendido. Él escuchó en silencio, su rostro una máscara de incredulidad, ira y profunda tristeza. No lo puedo creer, dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Todos estos años, nos ha estado mintiendo, manipulándonos. Nunca lo supe. Nos quedamos despiertos hasta tarde en la noche, discutiendo el alcance completo de las revelaciones que habían destrozado nuestro mundo. Brian estaba devastado, pero había una fuerza decidida en él ahora que no estaba allí antes. Su voz era firme, inquebrantable. Esto se acaba ahora. No tuvimos que esperar mucho para que Amanda diera su siguiente paso. Unos días después, apareció en nuestra puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar, su rostro retorcido por la desesperación. Brian, comenzó, con la voz temblorosa, sé que estás enojado, pero por favor, necesito tu ayuda, no me queda nada. La expresión de Brian fue impasible, sus ojos se endurecieron mientras daba un paso al frente. Eso no es cierto, ¿verdad, mamá? Su voz era fría, controlada. Sabemos de tu amante, de la propiedad y el dinero que te dejó. El rostro de Amanda se volvió pálido como un fantasma, el color drenándose de sus mejillas. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, su voz vacilante mientras intentaba aferrarse a su máscara de inocencia. Deja de actuar, respondió Brian, su tono ahora helado. Sabemos todo, sobre tu aventura, sobre lo que le hiciste a la abuela, todo. En un abrir y cerrar de ojos, la postura de Amanda cambió. La mujer lastimera y suplicante se desmoronó, reemplazada por la figura venenosa y calculadora que conocía demasiado bien, lista para contraatacar. ¿Cómo te atreves?, gritó, su voz alcanzando un tono que parecía reverberar por toda la casa. Después de todo lo que he hecho por ti, mal agradecido, egoísta. Brian no se inmutó, su mirada seguía firme, inquebrantable. Sí, soy mal agradecido, dijo tranquilamente, casi demasiado calmado, pero, a diferencia de ti, no te enviaré a algún hogar de ancianos impersonal para que mueras sola, sin nadie que te cuide. Amanda retrocedió como si la hubieran golpeado, su ira de repente sofocada por la verdad en sus palabras. Brian no había terminado. He tomado mi decisión, dijo, su voz aún nivelada. Voy a vender la casa, es hora de que te vayas. Usa el dinero y la propiedad que tu amante te dejó, y deja de manipular a todos los que tienes alrededor. Los gritos de indignación de Amanda fueron tan agudos que podrían haberse oído en todo el vecindario. Pero Brian mantuvo su postura, sin ceder ni un milímetro. Le dio un plazo para que se fuera. Fiel a su palabra, la casa se vendió pronto. Más tarde descubrimos que Amanda se había mudado al apartamento que su difunto amante le había dejado, llegando incluso a desalojar a los inquilinos y pagando una suma considerable para romper su contrato de arrendamiento. La idea de que ella despojara a otros no me sorprendió ya, era solo otra de sus manipulaciones. En las semanas siguientes, Amanda intentó contactar a Brian varias veces, pero cada vez su tono cambiaba drásticamente, primero suplicando entre lágrimas, luego lanzando furiosas acusaciones, pero nosotros nos mantuvimos firmes, cortándola completamente. Así, avanzamos, dejando atrás ese capítulo turbulento. Brian y yo teníamos la vista puesta en un futuro más brillante. Estaba embarazada, y decidimos vender nuestro apartamento y buscar una nueva casa, un lugar donde pudiéramos construir una vida para nuestra familia en crecimiento, lejos de las sombras del pasado.
Tuvimos mucho cuidado de mantener en secreto el embarazo y nuestros planes de mudarnos de Amanda. La idea de que ella se metiera nuevamente en nuestras vidas, especialmente con un bebé en camino, era lo último que queríamos. Mientras conducíamos hacia nuestra nueva casa, sentí una oleada de esperanza inundarme. Por primera vez en años, sentí un verdadero sentido de posibilidad. A pesar de los obstáculos que habíamos enfrentado y la incertidumbre del futuro, sabía que Brian y yo éramos más fuertes por ello. Juntos, podríamos enfrentar lo que viniera, y estaba lista para la nueva vida que construiríamos.